buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de Así Somos. Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Isquia Siches, Maya Fernández y Mariana Loyola son algunos de los nombres que suenan en la opinión pública para formar parte del próximo gabinete del presidente electo a partir de marzo del 2022. Él ya señaló que quiere un gobierno, un gabinete paritario. ¿Incluirá también de alguna forma representantes de los pueblos originarios? Todo eso lo analizamos esta noche junto a la periodista política Yasna Levin. Yasna, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Hola, Yasna. Equipo completo también. Hola. Y con el regreso triunfal de nuestra querida Monty. ¿Cómo estuvo esa semanita de descanso? Muy bien, muy reponedora. Feliz de estar de vuelta. ¿Llegó ¿Mucho lista? amor? Sí, con mucho amor. Ah, ya. Muy bien. Con mucho amor, ¿por qué me perdí algo? Porque fue en pareja. Pues. No, no, con amigos. pues, No, estuve con unos amigos y familia, pero estuvo bueno. Fue un viaje de descanso, como se merece. Hay que Amor descansar fraternal, de la pierna peluda también. está bien. Oye, vamos de lleno con este tema del próximo gabinete. Justamente vamos a revisar un titular que nos trae sobre las primeras declaraciones de Gabriel Boric y cómo va a conformar este gabinete. De hecho, el titular dice lo siguiente: Boric da sus primeros lineamientos tras reunión con Piñera, plazo de un mes para nombrar a su gabinete y no anticiparse respecto a retirar querellas por ley de seguridad del Estado, que es un tema que ha estado en la palestra de alguna forma. Ayer escuchaba una entrevista de Giorgio Jackson en Mesa Central que decía que ellos se comprometían a retirar todas las querellas. Ahí parece que hay una comunicación un poquito truncada entre presidente electo y mejor amigo, digámoslo así, o jefe de gabinete. Yo creo que es ficticio el diferendo, porque las querellas son un resorte del gobierno de turno que por consideraciones políticas o en mérito del efecto que tenga un determinado delito, lo agrava. Le coloca una querella calificándolo con el tipo inicial, por ejemplo incendio, y le agrega una gravedad porque ese incendio atenta contra la seguridad del Estado. Entonces, eso lo que provoca es subir las medidas cautelares y es lo que en algunos casos tiene a algunos de los detenidos que ya cumplieron 2 años en prisión preventiva, o sea, sin juicio. Y lo que dijo el presidente electo es que se van a ver caso a caso los indultos. Los indultos, claro. Entonces son cosas distintas. Uno es la querella, que no tiene nada que ver con la calificación y el proceso judicial, sino que es una agravante que le pone el gobierno y que es de discrecionalidad del gobierno. El gobierno elige si se lo pone o se lo saca. Y otra cosa es el Poder Judicial, que determina si aplica el tipo penal, si no aplica, si hay agravantes, si no hay. No soy abogada, pero es más o menos lo que he logrado ir entendiendo. Esa es la distinción y yo creo que ahí no hubo discrepancia, se entendió mal la manera en que se expresaron. Ya, o sea, el titular estaría, porque claro, Giorgio Jackson, de hecho, exactamente lo que tú explicas hasta ahora es lo que él decía, que el indulto es caso a caso y la querella, eso se comprometían a retirarla. A ver, el caso es que hoy día lunes, justo a nuestra gran Yasna Levin, veo que tiene las cartas del tarot ahí. Sí, tiene todas las figuras públicas que han acompañado al presidente electo Gabriel Boric y quienes podrían ocupar, obviamente, los puestos ministeriales. Entonces, hoy día casi, a partir de la sapiencia de Yasna y de nuestras intervenciones, digamos, ilusas muchas veces, porque en estas elecciones todo el mundo se equivocó, vamos a tratar de entender cuáles son los puestos que podría ocupar cada uno de ellos. Esto va a quedar grabado, Esto después no es que te vamos a cobrar la palabra, pero vamos a ver cuál es nuestro nivel. Un descuento por cada error. Exactamente. Un chupito menos y todo lo demás. No, pero eso es súper injusto. Yo le voy a decir jugarse. Estamos acá para escucharte hoy día. Porque el descuento no lo quieres. Mis capacidades premonitorias son 0. No, y porque esto depende finalmente de una ingeniería de detalle muy fina. Entonces hay veces que el presidente puede querer algo y se le cae en el camino porque no le cuadró este ministerio con este otro, porque resulta que la cuota para este partido de la coalición era esta otra. Entonces, que alguien le achunte, tiene que ser... No le achunta ni... Ya, pero tomemos eso en cuenta a la hora de decir quién podría ser Cal. ¿Partamos con el primero? Sí, partamos con Giorgio Jackson, considerando que el mismo Gabriel Boric puso un plazo de 22 de enero para poder definir su gabinete. Él expresó hace muy poquito, diciendo que tenía plena autonomía para elegir a su futuro gabinete, un poco haciendo un guiño a que no iba a haber cuoteo de partidos políticos. O sea, él tenía completamente libertad de elegir quiénes eran los más idóneos. Él dijo que quería un gabinete robusto, paritario, ¿cierto? Y por ahí Giorgio Jackson decía que iban a mezclar la experiencia con la juventud, ¿no? La amalgama perfecta. Una amalgama perfecta. Intergeneracional, decía él. Intergeneracional, que está bien dentro de todo, ¿cierto? Para que se vayan empezando a integrar las nuevas generaciones también, que es lo que él propone. Y no podemos quitar el factor de que esto es un puesto de confianza. Exactamente.
Y como dice la canción de Toy Story, tú eres mi amigo fiel. Sí. O sea, compañero rudo. Vamos con Giorgio Jackson, a quien tienes ahí en la mano, Yasna, uno de sus mejores amigos, su coordinador político de campaña y un hombre clave porque se dice que podría ser desde vocero de gobierno, ocupar la SECPRES. ¿Cómo lo ves tú? ¿Dónde calzaría mejor el rostro de Jackson? A ver, por lógica, él es el jefe político del comando. Sí. Él es el hombre más cercano al presidente electo. Sí. Y esas características lo llevan inmediatamente al Ministerio del Interior, que es el jefe del gabinete el en vicepresidente. Chile. Es casi un vicepresidente si tuviéramos un semipresidencialismo, ¿verdad? Pero él no quiere. ¿Por qué no quiere? Mucha responsabilidad. Bueno, eso dicen. No, yo lo llamé, le pregunté y me dijo que no me podía responder. Mentira. ¿Por qué se dice que no pero quiere? Lo que ha trascendido es que no quiere. Por varias razones. Primero, maneja muy bien el poder detrás de el trono y conoce algunos códigos del poder, entonces sabe que sin hacerse cargo de una cartera que tiene muchos problemas propios, entre otros el orden público. Pongamos Giorgio adelante. Ahí. El orden público. Ahí está, el emperador dentro del tarot, la carta. Claro, el orden público le puede jugar una mala pasada a cualquier ministro del Interior porque cualquier desaguisado, consideremos que este gobierno va a ser mucho más sensible a el respeto a los derechos humanos. Entonces, una transgresión o una falta grave a un director de Carabineros va inmediatamente a significar una sanción política, porque el responsable político del orden público es el ministro del Interior. Entonces, eso le pone muchas cortapisas, muchas restricciones. Y él necesita flexibilidad para, interpretando al presidente, porque no es que lo manipule, ¿no? Pero son pares, tienen mucha sintonía, mucho fiato. Entonces necesita más flexibilidad y el Ministerio del Interior podría restársela. Entonces otra posibilidad es que sea el jefe del segundo piso, el jefe del equipo de asesores, lo que le permite también muy cómodo tener... para él además, pero en buena lid, digo. Es menos expuesto. Claro, o sea, un cargo que se puede mantenerlo. No es responsable políticamente de nada, un poco la figura de la roulette que tiene hoy día el presidente Piñera, pero que han tenido todos los presidentes de la República recientes, ¿no? Y lo mantienen como una cartita importante bajo la manga para cualquier cosa en para el futuro. Recambio. Exacto. Claro. Eso te iba a preguntar, yo me acuerdo cuando sale el nombre de Gabriel Boric, cuando empieza a sonar para candidato a la presidencia, se hablaba casi en algún momento de una especie de acuerdo implícito, tácito, de que primero iban a postular a Gabriel Boric y más adelante iban a postular a Giorgio Jackson, que además iba a regresar de sus estudios en el extranjero, iba a estar preparado de otra forma. Puede ser que de alguna forma así lo cuidan, lo dejan no en un primer plano, más en un segundo plano para no tener grandes problemas en un gobierno que va a ser muy complejo y así después lo pueden lanzar como carta. Lo dejan inmaculado, así como. Claro. Bueno, Giorgio Jackson no figuraba como presidenciable por una razón más básica, es que no tiene la edad. Hay que cumplir 36 años para asumir. Claro. Boric cumple justo. Claro. Jackson no. Tiene 35, no sé cuándo cumple los 36, pero después de marzo de 2022. Sí, ese fue el motivo. Ahora, es un par muy, muy cercano, entonces eso le da la flexibilidad de estar también donde él quiera. Pero esto depende de cómo se arme el puzzle. Si el punto es que todos estos cargos están muy interrelacionados unos con el otro, por razones de paridad. Y la paridad también es de regiones, lo anunció el propio presidente electo, dijo yo quiero igual número de hombres y mujeres, quiero mucha gente de regiones, además de jóvenes y gente con experiencia, que yo creo que es lo que menos le importa. Pero te estoy creyendo, o sea, si tú me dices que él en algún momento ha deslizado que ministro del Interior está bravo para él, para cualquiera en realidad, que él le gustaría estudiar, pero que sin embargo quiere mantenerse cerca del presidente electo, y el segundo piso sería la mejor carta en realidad para ver cómo empieza este nuevo orden, porque digamos a ver cómo se empieza a componer, o sea, qué ministerio va a tener más atado, todo como el de educación que fue terrible en la pandemia, en fin. Entonces en el segundo piso él quedaría no entre paréntesis, pero bien protegido. A resguardo. Entonces te escucho y digo segundo piso, al tiro. ¿Y las Express, por ejemplo? Ya yo creo que es lo que él quiere. Es lo que, más allá de lo que vaya a salir. Pero es buena idea también. Es buena idea y me pregunto también por las Express, porque finalmente este ministro es el encargado de hacer los lazos entre el gobierno y el Congreso. O sea, Giorgio Jackson viene del Congreso, o sea, qué mejor personaje para poder generar esas instancias de diálogo, ¿cierto? O sea, conoce perfectamente cómo funciona la Cámara, alta, baja. Entonces, al final yo creo que sería también una buena carta si lo dejaran en ese ministerio. Sí, es una alternativa.
Es que en general el comité político es lo primero que se arma, que es la troika de poder. Comité político hoy día se entiende con Hacienda también y con desarrollo social, pero esos son añadidos que no están en el hilo central de articulación. En la sensibilidad del gobierno. Claro. SECPRES siempre ha sido ministro, secretario general de la presidencia, alguien que haya sido parlamentario. Eso es lo usual. No pasó con Blumel, que era el SECPRES de Piñera, pero fue una anomalía. Porque tiene que ser alguien que conozca el tejimaneje. la estrategia legislativa, hasta el reglamento se lo tiene que saber. La sensibilidad que hay que tener al momento del Entonces, diálogo. esta es otra posibilidad de SECPRES. Diputada. Que es una de las personas de la troika más cercana, si consideramos Isquia Siches, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, que yo creo que es la terna de poder más sólida. En el caso de ella, mira, aquí es Playa de Yasna, porque Camila Vallejo es una mujer comunista, súper fuerte. Dejémosla comunista, mira, ponele ahí, que es obviamente... ¿Ahí? Que ahí está, perfecto. Que para Boric, a la izquierda, digamos, ha sido, claro, ha sido una palabra, digamos, que no le jugó, fue lo que le ha jugado un contra un poco. Ella es fuerte, no se guarda las palabras, no se muerde la lengua, golpea la mesa. Y ahí te quiero preguntar si eso ves que más allá de la fidelidad que ella le propone, digamos, a este nuevo gobierno, tiene que ver con el lenguaje de esta nueva presidencia, que es a veces no tanto de diálogo, sino, espérate cabrito, cállate, esta es la verdad. Es que yo creo que lo que tú estás describiendo es el arquetipo comunista. Y ella es comunista, obviamente, o sea, no creo que estés equivocado, pero ella tiene otros atributos, además de ese. Es una mujer con capacidades, con estos atributos blandos que se llaman. Tiene capacidad de establecer relaciones. Ella es bastante amplia en sus relaciones dentro del Congreso. No es una mujer odiosa que genere reticencia. No, pero sirve para echarle a la pelea, digo. O sea, es un buen soldado porque tiene fuertes brazos, digamos, para doblegar a otro. Tiene músculo. Exacto. Pero es que en la SECPRES no necesitas a alguien que doblegue, necesitas a alguien que dialogue. Claro. Porque lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer ese ministro o esa ministra es conseguir votos. Esa es su función, conseguir votos de parlamentarios. Y eso se logra con un grandes acuerdos o con lo que se da en llamar el pirquineo, que es como convencer uno por uno en contra de alguna o a cambio de algún tipo de contraprestación, por llamarlo así, que no estoy hablando necesariamente de falta de probidad, sino que algún tipo de prioridad política que a él le interesa o a él le interesa. El juego político. El Partido Comunista tiene 12 parlamentarios, tiene 12 diputados, quiero decir, y 2 senadores, o sea, tiene un soporte dentro del Congreso importante para hacer esa pega. Ahora, no lo sé, eso es lo que suena, como les digo, aquí no me piden firmar un documento porque las posibilidades... Pero hay que considerar que Camila de hecho no se repostuló, la actual diputada, entonces igual que Giorgio Jackson queda libre porque ambos tenían... Claro, pero ambos tenían este proyecto de irse a estudiar al extranjero para ir a prepararse de otra forma, entonces postergaron ese proyecto de estudio para estar justamente en el interior de este gobierno y ellos ambos lo han señalado, que están disponibles para lo que el presidente electo les solicite. También suena Camila Vallejo, la escuchaba por ahí, para el Ministerio de la Mujer. Decían que podría ser una carta fuerte que le diera un giro un poco más potente a este ministerio que, por lo menos este gobierno, ha dejado harto que desear la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Sí, es posible, ella da con el perfil. La ministra de la Mujer de Bachelet II fue una comunista también, Claudia Pascual, que hoy día es senadora electa. Cumple con todos los requisitos, yo creo que es lo que le gustaría en general las carteras sectoriales, sobre todo a la mujer, que como es tan transversal es muy difícil que esté expuesta a algo. Pero su peso político la lleva necesariamente al círculo más estrecho de poder. Entonces, tendría que estar ahí. Se subutilizaría en otra parte. Además que el poder está concentrado en 3 ahí, que son esos 2 y esta tercera. Isquia Siches, que es una persona que viene desde afuera de la política. Si bien ella militó en las Juventudes Comunistas, ¿cierto? Cuando estudiaba, de hecho eran compañeros de universidad con Gabriel Boric, si bien no se conocían, no eran amigos, se conocían y tenían amigos en común. Pero finalmente es una persona que viene muy desde afuera de la política. Hoy día es una persona que viene desde la presidencia del Colmed, es una figura que está mucho más vinculado con el día a día. Ella todavía ejerce en el Hospital San Juan de Dios, o sea, no una persona que partidos. está
está muy, muy conectada con lo que está pasando con la gente, con las necesidades reales, y por lo mismo también esta invitación de sumarla a la campaña de Gabriel Boric después de la primera vuelta, o sea, como un rostro potente, fuerte, una mujer dialogante, una mujer que quizás, como viene desde el mundo civil, digamos, tiene esa capacidad también de unir, que es lo que hoy día propone mucho también Gabriel Boric, de generar estos diálogos para generar las grandes transformaciones que quieren hacer, que solamente se van a lograr generando grandes acuerdos. Por todo lo que dice Monti, lo más probable es que sea ministra secretaria general de gobierno, o sea, vocera, la encargada de las comunicaciones, porque ella es el rostro. La verdad es que buena parte del triunfo de Boric se lo debe a ella, porque su ángel, su capacidad de convocar, y ella tiene muchos atributos personales que son atractivos desde el punto de vista emocional. No sé si ustedes lo perciben así. Y por eso... Y realmente sí, tiene una llegada, es potente ella y... Tiene ángel, ¿verdad? Sí, tiene un ángel. Tiene ángel, y eso no se puede ni siquiera entrenar. O sea, ¿naciste con eso o no nomás? Se nace. En este caso, en el caso de Isquia Siches, pareciera que estamos todos de acuerdo, es lo que todos quisieran, y ahí como que no hay una segunda posibilidad, ¿no? ¿Cabría en otro lugar, siendo que está pintada eso, no? Está pintada, o sea, claro, uno diría, y probablemente a lo que a ella más le interesaría es ser ministra de Salud, pero se desaprovecha. Es una manera de subutilizarla, porque ella tiene atributos para mucho más que eso. Además, en Chile algo pasa, no sé si se han fijado en la historia, que los médicos y las médicas generan como un respeto especial. La doctora Bachelet, el efecto uniforme. El doctor Allende. Sí, son semidioses, pero no se creen. La campaña de Michelle Bachelet en su primera vuelta, o sea, en su primer periodo, era usando el delantal blanco. Claro, que fue además una broma un poco incómoda en un documental que ella dijo... Esto mata. Sí. Claro, porque efectivamente es un atuendo de campaña. Claro. Sí, a los chilenos. Los delantales generan el mismo respeto. Sí, algo nos pasa. Esa cuestión del manejo de la vida y la muerte, que como dice Salfate, son semidioses. Yasna, cuando tenemos a Isquia, ¿cierto? Dentro de este trío del poder, de los ministerios más potentes, los más expuestos también de alguna forma. Esas son las tres patas de la mesa. Claro, como los que arman ahí el círculo de hierro del presidente electo Gabriel Boric. Nos queda justamente el Ministerio de Salud un poco a la deriva. ¿Quién va a ser? Quiero traer a colación unas declaraciones de la misma doctora Isquia Siches, que hablaba en noviembre, cuando el nombre de Paula Daza, la subsecretaria de Salud, se mencionaba que en el comando de CAS tal vez, a lo mejor, quizás la querían para su campaña. A ella le preguntaron qué opina de Paula Daza y dijo: he conversado con el candidato Boric de que en un eventual gobierno hay que considerar continuidad. De hecho, yo plantearía de que ella fuera, se refería a Paula Daza, una de las invitadas para colaborar con esta continuidad en algunas acciones en las cuales creo que como país lo hemos hecho bien. ¿Cabe alguna opción, tal vez, quizás, a lo mejor en una de esas, de que se incluyera a alguien como la subsecretaria de Salud Paula Daza en el próximo gobierno del ya presidente electo Gabriel Boric, tomando en cuenta que además Giorgio Jackson ayer decía que Gabriel les había pedido llevar nombres más allá de las siglas políticas, más allá de qué partido pertenecían, que solo necesitaban tener el mínimo, que era ir al mismo horizonte como partido? Yo no sé si Paula al momento de integrarse al comando de CAS se va de ese horizonte un poco. O sea, yo creo que sería un tremendo activo para el gobierno dar esta sensación de política de Estado. Y si eso significa heredar una autoridad política de un gobierno anterior, aunque sea un gobierno que está por el suelo, pero cuya política sanitaria en materia de vacunación es muy exitosa. Y que la subsecretaria estaba muy bien evaluada, además. Es un activo, le da continuidad, le da estatura de Estado, etcétera. Pero como subsecretaria, creo yo. No como ministra. No como ministra. Por lo siguiente, uno de los hilos conductores, una de las reformas claves que tiene este gobierno que viene, es la reforma a la salud, es el seguro básico universal, es terminar con las ISAPRES y hacer de FONASA un piso común para todos. Y esa política tiene que hacerla alguien convencido de esa política, de un concepto, de un enfoque de derechos para las prestaciones sociales. Y Paula Daza no es esa persona, de hecho... a regañadientes tal vez, lo comentábamos fuera de cámara, tuvo que asumir una vocería de CAS, pero eso la sitúa como una derechista. Y las políticas de
provisión de derechos universales no son de la lógica de la derecha. Como subsecretaria nunca fue derechista, por último. No, ella es completamente técnica, sí. Lo que pasa es que le pusieron esa mochila sin que ella lo quisiera, pero ya la tiene puesta. ¿Qué hacer? Eso la aleja un poco del camino. Quedan muchos ministerios por analizar. Estamos con la periodista política Yasna Levin hablando de qué puede pasar. Ella dijo, no estoy poniendo la firma, pero está haciendo vaticinios bastante acertados con respecto a lo que grandes analistas políticos también han definido. El tarot de la política. El próximo gabinete de Gabriel Boric te lo cuenta Yasna Levin después de esta pequeña pausa. Ese es mi club. Nos trasladamos hasta el desierto de Atacama para conocer lo que hoy en día es el mayor vertedero de ropa a nivel mundial. Somos seres humanos, señor alcalde, somos seres humanos. La gente que está en el gobierno no sé dónde están, que lo ayuden y que lo ayuden a correr esa ropa vaya para arriba, porque de repente hay un incendio aquí y lo vamos a quemar vivo. Alrededor de 59.000 toneladas de ropa usada llegan al puerto de Iquique cada año. O sea, yo creo que hay un tema que va más allá de la voluntad política, que ha sido la responsabilidad carente que ha tenido este tipo de institución y sobre todo la autoridad correspondiente en poder cumplir sus propias promesas. ¿Quiénes son los responsables de este verdadero desastre en el desierto? Encaramos a las autoridades. Lamentablemente nosotros no tenemos tales recursos para poder administrar esta cantidad enorme de contaminación, ¿no? Estamos muy abandonados del centralismo, ¿no? En las comunas tenemos muy pocos recursos, cada vez tenemos más, nos dan más facultades, pero no nos dan recursos para poder administrar de mejor manera este tipo de situaciones. Todo esto y mucho más, pronto, en Así Somos. Ahí está un avance de lo que pronto vamos a ver acá en Así Somos, porque las temáticas medioambientales nos interesan como canal, nos interesan sobre todo como equipo. Muy pronto vamos a hablar de este cementerio textil en el norte que está dejando la embarrada, y las declaraciones de la autoridad, chiquillos, de verdad les va a impactar la poca comunicación. Solamente eso les voy a adelantar. Toma. Continuamos justamente para ver si las próximas autoridades tienen mejor comunicación, se conectan mejor entre ellos. Querida Yasna, estábamos en el Ministerio de Salud. ¿Qué podría ser, a tu juicio, a juicio de lo que se empieza a escuchar, la próxima ministra o ministro de Salud? Mira, el brazo derecho de Isquia Siches, que fue parte de la directiva del Colegio Médico, también renunció a la directiva del Colegio Médico para incorporarse al comando de Gabriel Boric, es este señor, que se llama Cuadrado, Cristóbal Cuadrado. Cristóbal Cuadrado. Sí, es un médico, jugó un papel muy importante durante la pandemia también porque estaba a cargo de toda la investigación del Colegio Médico y es el encargado de salud del comando, o sea, fue quien participó junto con Matías Goyenechea, me decía Michael, en que también sonaba en algunos medios del programa Salud, así que podría ser él uno de las cartas posibles. Oye, Yasna, solo para entender, las tres personas que estábamos antes, ¿cierto?, que era Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Isquia Siches, son las personas que debieran mantener una imagen linda, efectiva, así firme, como que no le entraran máculas, sin manchas, ¿cierto?, para seguir adelante con este proyecto la mayor tiempo posible y que se vaya renovando, digamos, cada 4 años. En el caso, quiero meter esta punta para entender algo. Isquia Siches, no, aunque ella quisiera, como tú dices, no es bueno que ella fuese ministra de Salud, porque hay que tomar decisiones muy impopulares de partida, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no? En el caso de este posible ministro de Salud, él sería la voz de lo que alguna vez como medidas Isquia Siches propuso a los ministros de salud reinantes, sí, vale decir, porque ella es más brava, ella es más de la idea de cortocircuito, cuarentenas prolongadas, etcétera, etcétera.
él sería el calco de las propuestas anteriores que Asiche, que ella no lo podría hacer ahora. Sí, yo creo que sí, porque es de la misma directiva, ellos postulan, en el Colegio Médico postulan como lista cerrada. Entonces es un grupo muy afiatado el que tenía Isquia Asiche como presidenta, y él era parte neurálgica de ese equipo. O sea, se acabaría en esto que para el Día de la Madre, de repente, ¡uy, bajó los índices de contagio! Salgan nomás para el Día de la Madre. Para Navidad volvió a bajar. Salgan todos. Pero es que yo creo que con las Esperemos que baje todo el próximo año, por favor. Por favor. Pero además se ha ido evolucionando. Durante el desarrollo de la pandemia, las medidas han ido también en función, o las propuestas de medidas, en función del conocimiento que se tiene del virus. Por ejemplo, la limpieza de la superficie, que era fundamental. Sí, Hoy día ya sabemos que las probabilidades de contagiar por superficie son súper bajas. En cambio, el aerosol, el respirar en un mismo espacio, entonces, claro, se podría cerrar el transporte público, pero no la salida a los parques, que en algún momento está... ¿Se acuerdan que a los niños y a los adultos mayores los tenían encerrados? Sí, no los dejaban después salir. Se les da autorización por Claro. Hoy día eso no va a ocurrir nunca más. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué papel juega el Colegio Médico en la pandemia? Yo creo que claramente hay una continuidad, porque reemplaza a Isquia Asiche, es una persona de su mismo equipo, y por lo tanto no va a haber ahí confrontación en absoluto. Esperamos. Y las medidas, sí, hay una continuidad también, hay la misma lógica epidemiológica, si tú quieres, de Cuadrado respecto de... Entonces, ¿sería Cuadrado uno de los nombres que corre justamente con más fuerza para el Ministerio de Salud? Y bien Cuadrado para las decisiones. Y bien Cuadrado para las decisiones. Es la idea, digamos. Estamos Pero él es justamente con un una técnico, generación... él es súper técnico, no es político. Estamos con una generación bastante joven hasta ahora, a pesar de que se habla de que va a ser intergeneracional, que necesitan la experiencia también de personas que han vivido otra etapa. Me quedó algo pendiente del primer bloque, querida Yasna, porque a Giorgio al final dijimos Ministerio del Interior, pero lo sacamos del Interior, lo dejamos en el segundo piso de la moneda. ¿Quién sería o quién podría ser entonces en el Ministerio del Interior? Podría guardarse él para, por ejemplo, un segundo tiempo, y mientras tanto mantenerse como el poder vigilando en la sombra, cuidadito. Claro. Y en ese caso hay dos posibilidades. Ay, a ver. Esta es una, que es un diputado que también, perdió para la reelección. Miguel Crispi es un parlamentario de Revolución Democrática, de la misma generación que Giorgio Jackson. Ellos fundaron juntos ese partido. De hecho, él en la época, cuando asumió Michelle Bachelet, él era como el representante de Revolución Democrática en el gobierno. Revolución Democrática o el Frente Amplio lo que dijo es: vamos a tener una relación de colaboración crítica. Entonces tenían una patita adentro, pero como por si acaso, y específicamente en el Ministerio de Educación. Y él era jefe de Educación Superior, en la idea de participar en la reforma a la educación que se planteaba el gobierno de Michelle Bachelet. Se quedó sin diputación ahora, y es también del núcleo más duro, es una persona brazo derecha de Boric, entonces de Jackson. De Jackson, ¿sí? Sí, hay gente que habla de Giorgio Boric, Sí, Boric Jackson. Boric. Una fusión. Entonces, podría ser, porque es un hombre también con bastante solidez política, experiencia política. Entonces, también podría asumir el Ministerio del Interior. Perdón, antes que continúe, pregunta básica, pero que no está de más. Hasta ahora todos los nombres que estamos viendo, que han pasado, digamos, por esta palestra... Por el tarot. Por el tarot, exacto. Son gente joven para un país viejo. ¿Qué cortocircuito posible? No quiero ser chanco, pero ¿qué puente cortado puede haber entre estos dirigentes y una nación que tiene quizás otros marcos teóricos dentro de la cabeza? Sí, no, entiendo perfectamente el punto. Pero antes que se me quede en el tintero, él si no podría ser ministro de Educación, si no entra... Ya, podría ser entonces. Miguel Crispi, también podría ser ministro. El tema de la juventud y la experiencia, sí, yo creo que es importante, porque mucha gente que tenía reticencias para votar por el presidente electo, era justamente por eso, pero es que no va a tener experiencia, que cómo va a tomar decisiones difíciles. Entonces le gustaría ver en el equipo más cercano a una persona mayor. Y con más experiencia. ¿Mayor o más de centro izquierda, para empezar como a nivelar un poco? Ambos. Ambos dos anteriores. Ambos, porque, claro, mayor... es que la metáfora que tú haces es súper pertinente, porque es mayor en edad, pero también es mayor en política. Claro. O sea, viene de un partido
de viejo cuño. Y ahí podría ser este otro señor, que es Carlos Montes, senador que sale, entre paréntesis, sale jubilado de la senaturía. Él lleva 30 años en el Parlamento como diputado, pasó a... Oye, ¿esa foto es reciente? ¿Te impacta lo...? O sea, porque con 75 años que está bien conservado, ¿no? Yo creo que sí, no está muy distinto. Y ahora, ¿se pasó? ¿Cuál va a ser el rol? La política no envejece a todos. O sea, mejor que el profesor Rosa, por citar a alguien, digamos. Ahora, este podría ser Interior o Hacienda. Porque Hacienda, él, además de ser economista, siempre ha estado en las comisiones de Hacienda, siempre ha sido el negociador de las reformas tributarias. Y es de corbata roja. De los procesos, de las negociaciones del presupuesto de la Nación. Es como el clásico articulador de acuerdo en materia económica. Quedémonos en el Ministerio de Hacienda. Sí, que me parece, Monty, y con esto te doy al tiro la palabra, que es uno de los ministerios que más ha llamado la atención. De hecho, se ha dicho que el Ministerio de Hacienda y Economía se tendría que anunciar antes, incluso para dar una cierta tranquilidad, una cierta estabilidad a nivel país. Gabriel Boric salió hace poco hablando y diciendo, estamos conformando equipos, no voy a hacer ningún anuncio parcial de gabinete, echando un poco por tierra lo que se señalaba que podría anunciar antes del 22 de enero y en solitario el ministro de Hacienda o de Economía. Y de hecho, el actual ministro de Economía, Lucas Palacios, salió a hablar y le puso un poco de presión, Monty, al presidente electo. Dijo, creo que es urgente nombrar luego a quien va a asumir Hacienda. Si esa persona tiene la suficiente experiencia, puede explicar de buena forma cómo se tiene que planificar un gobierno de cara a los próximos años. Hay expectación por quién va a asumir esa cartera. No, y porque también es un tema que preocupa a todo chileno, más allá del partido político, la visión país, la estabilidad económica, el crecimiento como Chile, es algo que nos interesa a todos. Sin embargo, yo creo que las decisiones tienen que tomarse con cierta calma y con sabiduría para poder poner a la persona correcta. Tú mencionabas a Carlos Montes, una persona del Partido Socialista, y acá entramos también en otro tema. ¿Cuál va a ser el rol que van a tener los partidos de la exconcertación, que sabemos son partidos que se vieron tremendamente debilitados en esta elección? O sea, el centro prácticamente desaparecido de cierta manera, la exconcertación también, partidos legendarios, por así decirlos, como el PS, como el PPD, ¿cierto? Perdieron mucha fuerza. Entonces, ¿qué espacio le va a dar ahora Gabriel Boric, considerando también que es gente que lleva mucha trayectoria en distintos cargos públicos y políticos? Esa también va a ser la respuesta que muchos quieren hoy día. ¿O no los considera por partido nomás? Sí, pues es que eso, esa es la base del modelo de coalición. El jueves, desde la semana pasada, Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, senador, fue invitado formal y solemnemente a formar parte del gobierno. No él, sino que algún socialista. Claro. Pero ¿en qué modelo? Yo tengo la impresión de que no lo terminaron de definir. Modelo en el siguiente sentido. Entra la coalición de gobierno, o sea, se suma a Prueba de Dignidad, donde está el Partido Comunista, el Frente Amplio, la Federación Regionalista Verde Social, y sería otra sigla, digamos, la suma, o entra al gobierno con un ministerio y con un acuerdo parlamentario de apoyo, pero sin ser parte de la coalición. Entonces, ayer Giorgio Jackson, esa es la primera decisión. Giorgio Jackson se refería a eso en esta entrevista en Mesa Central de Canal 13 y decía que efectivamente hay lineamientos de gobierno que son mucho más importantes que de coalición y que podían llegar a invitar a de otros partidos sin necesidad de ingresar justamente a la coalición, sino que ingresando solamente al gobierno, porque su proyecto, su meta de gobierno es mucho más grande y tiene muchos mayores desafíos que los de coalición. Por ahí podría ser esa jugada. Y también lo que se reflexiona es que los ministerios de Hacienda y de Economía tendrían que tener una persona mucho más moderada, más dialogante y quizás no con una postura tan extrema para poder lograr ese equilibrio. Es que no pueden perder a los viejos amigos de la Entonces, economía. son dos ministerios que están súper difíciles para poder escoger gente. De hecho, se habla de una mujer que fue la asesora económica de la campaña de Boric, que fue Andrea Repeto, que tú tienes ahí también su fotografía. ¿Qué rol podría cumplir ella? Sabemos que ella está hoy día en el mundo académico, hasta el momento no ha dado luces de que le interese formalmente estar dentro del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, o de Economía. ¿Cómo la ves tú ahí? ¿Crees que va a aceptar finalmente un cargo así, ministerial? A ver, nadie puede decir que no si no tiene una invitación. Y yo creo que nadie la tiene. Nadie la ha tenido. No creo que a Andrea Repeto le hayan pedido directamente del presidente electo o alguien del comando. ¿Qué más? Pregunta periodista. Ella dijo que no la habían invitado y que no la aceptaría.
Fue esa su cuña, de hecho. Nadie aceptaría. Si la política es así, porque además es muy incómoda la situación cuando te pregunta la prensa. Primero porque el presidente puede sentir que le están pauteando a un ministro de Hacienda. Efectivamente ella, como es muy técnica y es muy liberal en su concepción económica, genera tranquilidad en los mercados, que son una entelequia bien rara, que en realidad son los grandes empresarios, ¿no? Que dictan ciertas líneas y están acostumbrados a hacerlo porque durante un periodo muy largo del proceso político chileno eran los que mandaban, pues si no se llevan la plata, que es lo que están haciendo ahora. Pero es que si ellos se llevan la plata puede llegar otra plata, pues si esto es un país globalizado, con comercio exterior abierto, entonces el gran empresariado es muy ideológico en Chile. O sea, tiene domicilio político muy claro, eso no pasa en otras partes del mundo. Claro, el problema... Pero no es un problema, Yasna, que gran parte de las cabezas económicas en Chile, empresariales, son gente chilena, o sea, son personas abanderadas que han hecho familia y fortuna acá, y cambiar esa máquina, ese motor del auto por otro, es un proceso más o menos largo y engorroso, ¿no? Me refiero... En realidad es una pregunta. La idea sería tratar de mantener y llegar a un buen acuerdo con los que hasta ahora han llevado los hilos de los títeres económicos en nuestro país, o sería entrar a una competencia de aquellos que han querido ingresar y que estas grandes cabezas no han permitido, por ejemplo, en un pseudo monopolio. Es que yo no me imagino ningún gobierno correteando a los grandes empresarios, sería una torpeza porque son recursos, son inversionistas. Lo que digo es que hay una relación de mayor autonomía, o sea, ustedes no me van a dictar la pauta de la economía porque hoy día esa pauta la dictó otra entelequia que es más concreta y que es el pueblo, la ciudadanía. Se movilizó en octubre y dijo: yo quiero otro modelo que sea más igualitario, y eso no conversa con el neoliberalismo que acomoda tanto a este gran empresariado. ¿Por qué? Porque es un gran empresariado que se desarrolla a partir de una concentración muy extrema del capital. Entonces, por eso son grandes fortunas. Si en Chile la diferencia entre el 0,1% y el resto es enorme. Pero es que mira, perdón Yana, ¿qué diálogo puede haber, como han sido, y lo digo con todas sus palabras, las pesqueras hasta ahora con el gobierno de Boris? Ahí te leo. Perdón por la pregunta, yo sé que es una bomba atómica, pero ahí tenido un choque de dos camiones. Es que ahí tienes una cultura empresarial que también es bien degradada, que está bien corrompida, igual que la política. O sea, son grandes intereses económicos que se acostumbraron a comprar a la política. Si eso hacían las pesqueras, se compraron una ley de pesca, ¿no? Y ahí hay un ex senador preso cumpliendo condena, y una ex diputada lo mismo, porque otros zafaron nomás, pero se la compraron a todo el Parlamento. Entonces, claro, ese tipo de relación tan incestuosa entre dinero y política, yo creo que de 2015, cuando se destapa ese escándalo en adelante, empieza a cambiar. Y desde luego que no hay posibilidad de mantener ciertas reglas del juego que le garantizaban un determinado retorno, margen a este gran empresariado con las grandes reformas sociales. Otra cosa distinta es que te pongáis a corretear empresariado y a renunciar al crecimiento. Pero claro, eso no va a ser. Se requiere una combinación. Entonces, esta pauta, o sea, esto de que se meta el ministro de Economía de un gobierno saliente, de otra coalición, a decirle al presidente electo a quién tiene que nombrar y cuándo. Eso se acabó. O sea, no lo puedo decir en la televisión. pero es súper necesario. De alguna forma, nadie renuncia o nadie niega un cargo antes de que se lo ofrezcan, ¿cierto? Pero por lo menos lo que tenemos en la prensa es que Andrea Repeto dijo que no, que ella iba a aportar desde la academia, ¿cierto? Que no la habían invitado, pero que no aceptaría un cargo porque su aporte es desde la academia. Tenemos a Roberto Saller, no sé si lo habré pronunciado bien, que también negó públicamente el aceptar alguna invitación para formar parte del gabinete. Y ayer salió en horas de la tarde la noticia de que Eduardo Engel también descartaba formar parte de un posible gabinete de Gabriel Boric, que también él decía: voy a aportar desde la academia. Entonces, tenemos tres nombres que figuraban políticamente y mediáticamente como los tres nombres a seguir: Andrea, Roberto y luego Eduardo. Y los tres, al parecer, antes de recibir algún tipo de investigación, ya se descartan.
Eso como señal, ¿cómo le llega a la ciudadanía? ¿Cómo nos llega a nosotros? ¿Cómo le llega al empresario de que están diciendo como, mira, yo quiero aportar de 1000 amores, pero no en la primera línea porque no me quiero quemar, pero ni cantando? A ver, yo insisto en que nadie puede decir que bueno si no le ha llegado la invitación, por lo tanto es una pregunta muy incómoda, frente a la cual hay que zafar de alguna manera diciendo yo preferiría esto otro. Montes dijo no tengo las competencias, o sea, ¿quién tiene más competencias que Montes? Sí. Entonces dice cualquier cosa para no hacerse de un cargo que no le han ofrecido, pero tampoco quedar como descartado completamente. Entonces yo creo que las respuestas de estas personas han obedecido más a eso, y es un poco tramposa esta lectura de que nadie quiere ser su ministro de Hacienda, no se lo ha ofrecido a nadie todavía. Por lo que les decía antes también, por eso es que yo me puedo equivocar en todo aquí, todos nos podemos equivocar, que se cae uno, inmediatamente hay que reconfigurar el naipe completo, porque es un todo, es un sistema, no es una suma de partes. Y por eso mismo no se puede nombrar un ministro de Hacienda o de Economía solo y después todo el gabinete. Claro, por ejemplo, si Giorgio Jackson fuera ministro del Interior o de la Presidencia, él sabe mucho de economía también. Él ha participado en las comisiones de Hacienda, entonces a lo mejor ahí se necesitaría alguien no tan fuerte o no tan político en Hacienda. O si tú le pones prioridad a la reforma tributaria y piensas, pucha, esto requiere mucha negociación política, necesitas un perfil. O sea, el ministro de Hacienda político. ¿No lo conocemos? ¿No está en ninguno de ellos? No tenemos idea. O sea, es una persona que hoy día no tenemos la menor idea. No tenemos la menor idea. Y el que más se quiere saber. Mira, aquí hay otra posibilidad que se ha mencionado. Máximo Pacheco, sí. Él fue ministro de Energía del gobierno de Bachelet II. Está súper bien evaluado, además fue empresario, fue socialista, está vinculado, entonces también se menciona como una posibilidad, pero yo creo que primero hay que, o sea, esto tiene como pisos. Primero tienes que resolver cuál es la coalición de gobierno, y si eso no está resuelto, si se invitó al Partido Socialista o si no se lo invitó, es un piso. Segundo, tienes que articular el comité político y en función de eso el resto de las carteras, porque hay varias reformas sustantivas. Una es la de salud, otra es la de previsión, y ahí tienes al ministro del Trabajo, que es muy importante, y no se ha mencionado nadie todavía, o sea, públicamente. ¿Y tenemos posible nombre? Yo pensé, sí, vamos a tener trabajo. Pero, espere, no me muestre el posible nombre, guárdalo, Yasna querida, queremos saber el posible nombre de ese ministro o ministra del Trabajo. Ahora sí viene lo que nos importa. Estamos hablando de un gabinete paritario, estamos hablando de un gobierno que va a ser paritario justamente. Nos falta entrar más de lleno en vocería y te quiero preguntar también, en Cancillería, perdón, muchas gracias, pero te quiero preguntar también por este viaje a Colombia, del cual fue invitado el presidente electo Gabriel Boric. ¿Por qué se habla públicamente de un viaje al cual él todavía no acepta la invitación? ¿Es un muñequeo político, una encerrona, un portonazo político? Bueno, eso lo responde Yasna Levin después de la siguiente pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos, madrugada de día martes. Continuamos hablando del próximo futuro gabinete político que vamos a tener a partir de marzo del 2022. Querida Yasna, habíamos quedado en el tema del ministra o ministro del Trabajo, que también es importante. Salfate ahí decía, le interesa mucho ese ministerio. ¿Tenemos nombres? Ha sonado poco ese ministerio en la agenda pública. Claro, porque entre el equipo político y Hacienda es el gran enigma y es donde están concentradas las expectativas, y además efectivamente de ahí se desprende el resto, pues depende de las características del equipo político y del jefe de la billetera fiscal, como se dice tan cliché, el resto, pues. Pero hay un área económica en el esquema, en la arquitectura de gobierno en Chile, y es Hacienda, y luego está Energía, Economía y Trabajo. Son como un equipo económico también bien integrado. Además, el área trabajo, porque viene la reforma previsional, es muy importante y también tiene que ser un político de peso, pero también tiene que tener competencias técnicas. Entonces, ahora, esto es un poquito más complejo acá, porque en los gobiernos anteriores, como de Piñera, por ejemplo, están todos listos de una, así como que los paquetes vienen armados dentro de sus amigotes, digamos. O sea, pero lo digo con respeto. Es que ahí no venía con grandes reformas, además, de esa área. Exacto. Esto es de alta complejidad, porque aquí están dando vuelta a una tortilla, así es como van a hacer una cosa nada que ver ahora. O pretenden. Claro. Vamos a ver si les resulta. Es que sí.
No, que tienen que hacer. Es la idea, es la idea. O sea, la idea, tienen que apuntar la para allá. sensación que hay hasta este momento es que efectivamente se están eligiendo personas que tienen real vocación y conocimiento por el posible cargo que van a ocupar. Y que los cambios son necesarios. Así, claro, no así en ocasiones anteriores en donde se nota claramente el amiguismo y el favor político para designar a ciertas personas. O sea, esa es como la esperanza que queda hoy día, que efectivamente el cambio llegue desde la renovación, desde la honestidad y desde la verdadera pasión y vocación por ejercer ese cargo. Sin embargo, claro, el Ministerio del Trabajo es clave porque además está este proyecto que presentó justamente Camila Vallejo por la jornada laboral de 40 horas, que eso también requiere de una reforma importante y que afecta de cierta manera a la economía, al restar horas de trabajo, y ahí todo el engranaje tiene que volver a remodelarse. ¿Quién es el que dijo que había que trabajar 4 días a la semana nomás? Que con ese voy. ¿Por ese vas? Yo lo dije. Claro, pero ¿qué dices tú con respecto a esto, Yasna? ¿Cuál sería tu vaticinio? ¿Quién calzaría mejor en este cargo? Yo creo que trabajo y economía están como vinculados por las competencias técnicas que se requieren. Entonces ahí puede ser Nicolás Grau, que es uno de los asesores económicos más importantes, pero su área es la microeconomía. Entonces él podría ser un buen ministro de economía. ¿De economía? Sí. O de trabajo, por eso les digo que es por las competencias técnicas. Y Claudia Sangüesa, que también es una tradicional asesora económica del mundo del Frente Amplio y también es economista. Podría ser cualquiera de los dos ministros del Trabajo o ministro de Economía. Los pareo, o sea, menciono uno u otro porque se requieren aptitudes más o menos parecidas. Ahora, el del Trabajo tiene que ser más político por lo que comentabas, Monty. Hay dos proyectos fundamentales que son difíciles de negociar, como son la reforma previsional y la jornada laboral de 40 horas, pero que está un poco más avanzada. A ver, hay acuerdo efectivamente transversal en que hay que hacer reformas, pero después del estallido social, recordemos que pasaron 2 años y todavía no hay reforma previsional. Está en el último trámite ahí esperando, y todavía el proyecto de ley del Ejecutivo mantenía la mitad de la cotización para las AFP, y eso... claro, Boric dijo en un foro, no hay nada intransable como la continuidad de las AFP, pero una cosa es que continúen las AFP y otra cosa es que les siga poniendo plata a las AFP. Mira, Yasna, otra pregunta básica, pero que no está de más, creo yo, una vez más. Si la economía la pasaran a una mujer en estos tiempos de cambio, en donde se necesita ponerle un corazón a algo que ha sido, digamos, con un nivel de frialdad y excel, así que te pasaste, ¿no sería bueno quizás, digamos, tener un nombre femenino en áreas en donde hay que hacer o sea, hay que echarle WD-40 ahí, porque la plata ha sido el verdadero amo y señor para algunos, digamos, en cuanto a regalías, y finalmente fue lo que llevó en gran parte de las personas, digamos, a exigir una justicia que nunca les llegó? ¿Podría ser que es muy tonto lo que pregunto? No, es súper inteligente. Sí, porque las mujeres marcan un estilo también. O sea, así como al mercado le tranquiliza una persona muy técnica, muy académica y con ciertas bases liberales en el ámbito del enfoque económico, a la ciudadanía también le interesa una persona que administra la plata, pero que tenga cercanía, tenga ángel, tenga contacto, economía circular, que son más... Bueno, sí, puede ser. Corazón. Claro, y considerando el Bueno, ella es mujer, pues. A ver, ¿tienes algo? No, ya la vimos. Sí. Es mujer, es más técnica, tiene un enfoque más liberal. ¿Sería la primera vez? Y sería la primera en la historia. La primera mujer en tomar ese cargo. Ya no te hablabas de lo que le tranquiliza el mercado, de alguna forma, ¿cierto? Personas más técnicas, personas con más cuidado. El otro día escuchaba una entrevista de el diputado Gonzalo Vinter, que hablaba también de cómo el mercado, este señor mercado, que no tiene rostro, pero que todos hablamos mucho, ¿cierto? Como un ser humano, también le tendría que tranquilizar muchísimo el que el futuro gobierno estuviera en manos de la ciudadanía, que fuera un futuro gobierno que probablemente está como con un check verdecito para no tener un estallido social, a diferencia de lo que podría haber sido, por ejemplo, un gobierno de José Antonio Kast, donde probablemente uno asume que el estallido social se habría dividido en etapa 1, 2, 3, 4 y mucho más. Claro. Que al mercado también esto le tendría que tranquilizar, y ayer salió una encuesta, no recuerdo de cuál de todos los nombres, pero que hablaba que el 55% de la ciudadanía encuestada consideraba que el gobierno de Gabriel Boric iba a ser bueno o muy bueno. Academ. Justamente, la Academ. Muchas gracias, Monty, por el dato certero. 55% considera que iba a ser bueno o muy bueno. Eso también, en palabras de lo que decía el diputado Vinter, también le tendría que dar tranquilidad al mercado, ¿no? Claro, lo que necesita el mercado en primer lugar es certezas.
Entonces, más allá de si los impuestos van a subir un poco, mucho o demasiado, necesita saber cuánto. Y a partir de ahí tomar decisiones de inversión. Porque dependiendo, estoy mencionando los impuestos como una de las variables, pero dependiendo de eso ellos hacen su cálculo y toman su decisión. Sin esa información quedan a ciegas y entonces no toman decisiones y se genera la parálisis. Pero entonces, no hay quien vea esto como que estén diciendo, la gente piensa que esto no va a ser bueno, muy bueno. Dicen, chuta, si es bueno para gente, es malo para mí. Pero de verdad, una ciudadanía tranquila. Pero de verdad te lo pregunto, claro, una ciudadanía tranquila. O sea, si algo aprendió, yo creo, la clase política y la clase empresarial en Chile, es que parte de la estabilidad política es la cohesión social. Sí, sin duda. Tienes estabilidad política solamente porque tienes un equilibrio de gobierno o porque tienes gente moderada en los gobiernos, sino que porque tienes una ciudadanía tranquila. Que se siente parte de la sociedad, parte de las decisiones. Exactamente. Ahora, eso le ha costado harto entender a los mercados, porque están acostumbrados a que esa variable, ese actor ciudadanía, no existe. No existía. Nunca pataleó, además, hasta que empezó a patalear y lo hizo con fuerza. Pero hay otro tema también, que Gabriel Boric dice que va a implementar propuestas, por ejemplo, en materia económica, que estaba impulsando Jasna Proboste, por ejemplo, o Marco Enrique Ominami. Entonces, ahí también estamos frente a ideas que ya no solamente surgen desde su cúpula, ¿cierto? O desde su grupo, sino que también se muestra muy abierto a tomar otras consideraciones que ya habían sido planteadas por otras personas. Claro, cuando se armó el comando para la segunda vuelta, se hizo un acuerdo que se llamó de convergencia programática, donde se morigeró el programa y las reformas que tenía Boric o Aprobó Dignidad, y se incorporaron estas otras visiones del comando de Jasna Proboste y de Marco Enrique Ominami. Entonces ahí ya hay una base programática que es el sustento principal, y eso le daría menos importancia, pero yo creo que se exagera un poco con el nombre. Si más que el nombre es el mandato que tiene, o sea, aquí va a llegar una persona, pero va a llegar con una lista de tareas. Claro. Usted está acá, pero no para hacer lo que quiera, sino que para hacer este acuerdo de convergencia programática. Eso es un primer seguro, y el segundo seguro es que hay un Congreso que está empatado, entonces tampoco se puede hacer lo que el gobierno quiera. Perfecto. Quiero que entremos al tema de Cancillería, pero entremos desde alguna forma de esta invitación a Gabriel Boric a participar, el presidente electo, se me olvidó decir el presidente electo, a participar justamente de este viaje a Colombia. Algunos dicen, tiene que aceptar sí o sí porque es una tradición republicana que lleva poquitos años también, no es muy antigua. La tradición, digo. Claro, no sé si alcanza a ser tradición, porque dice tradición republicana, no, es bien cortita. Giorgio Jackson decía que iban a ver bien qué países iban a participar, que les importaba mucho eso, y que además tenían que ver si tenían agenda, porque este viaje se prepara con mucho tiempo y hoy día ellos están enfocados 100% a armar este gabinete político. ¿Fue una invitación de cortesía real o fue una encerrona cuando se hace pública sin tener la respuesta del presidente electo antes? A ver, es que para saber esa respuesta habría que meterse en la cabeza del presidente y saber cuál era su intención. ¿Pero políticamente a lo mejor quiere ganar como bonitos, acercándose a Gabriel Boric? Claro, yo creo que pensó que iba a quedar muy bien con este acto de cortesía, como tú dices, Michael, pero fue un pie forzado, porque uno no invita exponiéndose o forzando al otro, porque decir que no una invitación tampoco es grato. Claro. Y que te digan que no una invitación, entonces esas cosas no se hacen por la plaza. Le dicen no al presidente y a Colombia. Claro. Entonces, y a los países que participan en el fondo. Exacto. Entonces, Yo creo que fue una torpeza del presidente nomás, porque no tiene mucha lógica. O sea, ¿para qué? Si los dos pueden quedar mal. Si fuera una encerrona, es para dejar mal a Boric. Pero es que él también queda mal si le dicen que no. Pero es que cuando tú lo haces público de alguna forma, voy a pensar un poco mal, como que lo estás obligando mediáticamente a que diga que sí, y te estás asegurando la presencia de esa persona, ¿o no? Es como que yo te pida matrimonio públicamente. Es una como presión. Que te pseudo obligo a que me digas que sí, después me decís, oye, la cagaste. Ya, pero no nos olvidemos que estamos hablando de Piñera. Puede que ni siquiera sea presión, puede que sea una tontera nomás. Exacto, que se le salió. O sea, no, pero... Se le ocurrió y dijo, voy a hacer una genialidad. Como cuando tira los chistes malos. Claro, pero no es cualquier país tampoco. O sea, estamos hablando de Colombia, que ya tiene un tema social importante, un presidente que no es justamente simpatizante de la ideología del presidente electo Boric, entonces también lo pone en jaque en ese aspecto. No lo está invitando a España, por ejemplo, o a un país que tenga una ideología quizás un poco más socialista. Es que también es el contexto y el país en donde lo está invitando.
Y es el foro, porque en realidad no lo invita a un país, esto no es un viaje de Estado, sino invitación que este foro que hacen la derecha, foros, ¿no? Son dos foros. Uno es el Prosur, que es un foro de articulación política que inventó Piñera. No existía y él lo inventó con el objetivo de generar una alianza de mandatarios de centro derecha, donde estaba Aldo Duque, que es de su mismo signo, Jair Bolsonaro, etcétera. Entonces, es una concertación política muy ideológica, que tiene un signo. No es un foro multilateral de Estado para generar una determinada política exterior o política económica. Y no olvidemos lo que dijo Bolsonaro cuando asumió Boric. Primero, se demoró mucho en saludarlo, y segundo, dijo este tal Boric. Esperemos que no deje la embarrada, más o menos, o sea, fue bastante descortés. Entonces, si él va o si él no va, depende mucho. Entonces, un foro es que es como el ALBA, ¿no? El acuerdo bolivariano, que es un acuerdo de Cuba, Venezuela, estaba Evo Morales cuando gobernaba, o sea, gobiernos de izquierda con claro signo de izquierda. Entonces, que te inviten a Piñera, al ALBA, sería absurdo. Y esto es más o menos parecido, no es tan marcado, pero es un foro ideológico. Ahora, también hay otro foro que se hace en este mismo viaje y que es el Acuerdo del Pacífico. Claro. Pero es un foro económico. Y ahí no hay tampoco un signo político ideológico, porque es la concertación de países para negociar con el Asia-Pacífico. Que es el que les interesaba un poco más. Ahora, también hay que decir que estas giras están programadas, solo para ponerle una ficha al gobierno actual, no me peren, están programadas de antes, básicamente. Entonces, claro, la tradición es invitar a la última gira. Como claro, que no, como tú decías, o lo invitabas o lo dejabas sin invitación a la gira, y ahí también habría sido mal visto de alguna forma. No necesariamente, porque no es una tradición, tal como tú bien puntualizaste. Claro, pero los ha pasado dos veces. Ha hecho. Claro, ha pasado dos Ahora, veces, Gabriel, pero antes no perfectamente puede decir, estoy con mi primera prioridad, estoy interesado, digamos, en formar mi gabinete, que es lo que Chile necesita, que por algo me eligieron, y gracias por la invitación, pero apenas pueda voy a ir y saca otra cuestión. Claro. Tiene muchas posibilidades para excusarse, efectivamente. O sea, primero me voy a preocupar de Chile y después del exterior. O puede mandar a alguien. Chile. Una vez, por ejemplo, si ya ha nombrado a su ministro de Relaciones Exteriores, podría pedirle a esa persona o a su encargado de Relaciones Internacionales. Siempre hay excusas para salir airosos. Sí. Quedémonos en ese punto, Yasna. Vámonos al ministro de Relaciones Exteriores, porque sin duda que vincularse en un mundo tan globalizado es un rol fundamental de cualquier presidente en cualquier país. ¿A quién postularías tú para este cargo? Está difícil, pero dentro de las personas que se han nombrado, uno es este. A ver, que es adelante. Que es Marcelo Díaz, exdiputado. Él es coordinador o líder, más bien, no tiene un cargo, en UNIR, que es un movimiento que salió del Partido Socialista para incorporarse al Frente Amplio. Yasna querida, el porqué de Marcelo Díaz, por qué es tu carta en el tarot justamente de Yasna Levin, el tarot político. ¿Quién más podría ser? ¿Qué nombres faltaron en la mesa? Todo eso lo vas a responder tú, ¿sabes cuándo? ¿No? Después de una mañana. pausa. Es muy corta. No, ahora. Quiero seguir viniendo. Ahora, muy bien. Volvemos. Ya estamos de regreso junto a ustedes esta noche. Seguimos con Así Somos, conversando junto a la periodista política Yasna Levin y analizando quiénes podrían conformar el próximo gabinete del recién presidente electo Gabriel Boric. Pero antes de continuar con eso, atención al siguiente consejo. Disfruta refrescándote con este ventilador de escritorio, el mejor ventilador con el mejor diseño metálico. Encuéntralo, por cierto, que a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl. Como siempre, tremendo dato, nuestra tienda. Y ahora sí, volvemos entonces junto a Yasna, me voy hacia la mesa, seguimos analizando quiénes podrían conformar el futuro gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Nos quedamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí tú mencionabas que una carta podría ser el exdiputado Marcelo Díaz. Sí, lo que pasa es que él fue embajador en Argentina, entonces tiene conocimiento diplomático y fue el tercer cargo de la Cancillería cuando Soledad Alvear era ministra de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Lagos. Casi todo ese gobierno él estuvo, fue el tercero a bordo, jefe de planificación, me parece que es el cargo exacto. Entonces conoce bien el ámbito diplomático, por eso, y porque, bueno, es parte de el equilibrio político que requiere una coalición. Claro.
Pero ahí entra también en el mundo socialista y exsocialista otras dos personas que pueden ser carta para cualquier cartera. Y son Maya Fernández, exdiputada socialista, o sea, todavía es diputada hasta el 11 de marzo, ella no repostuló, y Paula Narváez, precandidata presidencial del Partido Socialista. ¿Qué pasó con ambas? Que se fueron a apoyar a Gabriel Boric ya en primera vuelta. Incluso Maya Fernández salió en la franca electoral de la primera vuelta. Entonces, están un poco enemistadas con la directiva del Partido Socialista. Y ahí, como hay una relación nueva de pololeo entre Apruebo Dignidad y el Partido Socialista, podrían no querer herir sensibilidades. ¿O ponerle como un veto al nombramiento de ella? Sí, podría ser, podría ser. Ahora, no creo que aguanten vetos, porque son invitados. Cuando uno es visita, no llega vetando. Hay visitas bien patúas. Hay visitas patúas. Oye, yo voy, pero soy vegano, así que me tenéis que tener una comida especial. Podría ser. Pero además hay una gratitud con ellas, porque se jugaron en un minuto el todo por el todo. Claro, pero le dieron la espalda a decisiones. Algo que se valida en este gobierno, digamos. Sí, pero le dieron la espalda a un partido que es el único partido de la centroizquierda que queda en pie robusto, el que ha zafado o que ha salvado de esta debacle de la centroizquierda. Yasna, nos quedan pocos minutitos, pero veo que tienes unas cartas seleccionadas, otros nombres, y te quiero preguntar por algo que ha sonado poco también, el Ministerio de Cultura. Ay, no sé. Es que encuentro que... Mariana Loyola sonaba, Daniela Ramírez ha estado bien cerca de... Porque estuvieron muy implicados en la campaña, pero de ahí a que les interese jugar un papel en la política... es muy complicado, entonces no me atrevo. Creo que son tantas las posibilidades. Sí, hay un universo más rico en cultura, digamos, en nuestro país. Sí, y ahí podrían jugar también con las cuotas, como hay más posibilidades y tiene menos impacto político para que un partido lo dispute, por ejemplo. Entonces podría ahí entrar cuota mujer, cuota regiones, todas las cuotas que se autoimpuso Pero pareciera que para el Ministerio de Justicia las cosas estarían bastante más claras. Claro, es que es por la figuración que tiene Carlos Gajardo y por el rol que tuvo en la campaña, que jugó un papel importante. Él es una figura pública, es independiente, genera respeto porque él se fue del Ministerio Público porque no lo dejaron terminar la investigación de los escándalos de financiamiento ilegal de la política. Entonces eso le da una reputación frente a la ciudadanía, frente a la política, muy importante. Fue fiscal también, entonces. Y fue fiscal, por lo tanto conoce bien el sistema judicial chileno. De los que hacen falta. Entonces sí, es una carta bien probable. Y estuvo en la campaña, además. Y estuvo, claro, bien implicado, por lo tanto ahí se la jugó. No quiero echarle a ninguna herida, pero Daniel Jadwe aquí por ningún lado, ¿no? Por ningún lado, porque Daniel Jadwe yo creo que procesó muy mal su derrota en la primaria, entonces se puso un poco pesadito. Nerviosito y como que no logró soltar el protagonismo. Había mucha expectativa. Le subió el volumen a su arrogancia, entonces como... Sí, no entró bien ahí, yo creo que hizo un poco de daño incluso, tanto a su partido como a la candidatura. Pero aquí tengo una sorpresa. A ver, la última, tenemos 30 segundos. ¿Qué sorpresa? Paulina Bodanovich. Ella fue candidata a senadora, es orgánica, o sea, es de la línea directiva oficial del Partido Socialista y fue subsecretaria de Defensa, podría ser ministra de Defensa. Mira, qué bueno. Sí. Diana, quería, acá le dejo el papel y el lápiz para que ponga su firma. Después de cada error que cometa hoy día. Quería Diana. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Mira, hay una mujer. Ni Piñera, Boric le hace... No, pues nos vemos el próximo lunes, querida Diana. Salfate, Monti, más que bienvenida, público en su casa. Nos reencontramos mañana a eso de las 12:30 horas de la madrugada. Que tengan buen descanso. Grande Diana. Gracias por pasar.